Buenas, mis estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a estar compartiendo sobre un tema trascendental que es la productividad. Aquí les presento una definición bastante sencilla, un poco antigua, del 1999, de Peter Drucker, sobre la productividad. Y él decía que la productividad es la medida del rendimiento de un sistema en términos de la relación entre la producción obtenida y los recursos para obtenerla. Cabe destacar que si desglosamos un poquito esta definición, el rendimiento es el resultado de algo. Y obviamente cuando hablamos de sistemas nos referimos a un conjunto de procesos que obviamente en este caso pueden ser productivos. Estamos elaborando o fabricando un producto y obviamente para poder fabricar este producto necesitamos insumos o materiales para poder hacerlo. Esta relación que hay entre lo que obtenemos, estos productos que obtenemos y lo que necesitamos o los recursos o insumos que necesitamos para poder obtenerlos, se llama productividad. Pero esta relación es más bien un indicador. Por sí solo no tiene ningún valor. El objetivo de hoy es que aprendamos primeramente a calcularla en sus diferentes vertientes de una manera muy sencilla y sobre todo aprendamos a compararla, que es la parte más trascendental para saber cuán productivos o no somos realizando una actividad. Para ello tenemos una serie de ejercicios que voy a estar compartiendo bastante simples. Voy a ir de lo más simple a lo más complejo para que podamos entender de qué se trata. Aquí tengo el primer ejercicio que es sobre la productividad, el cálculo de la productividad de una empresa. La empresa se llama Citech y queremos calcular la productividad de cada hora por trabajador. Esta empresa se dedica a la colocación de falsos techos. Cuando usted, por ejemplo, va a una oficina pública y ve un techo o un plafón, como le llamamos acá, un techo falso, entonces a esto es que se dedicaba Citech. Tiene 28 trabajadores y cada uno de esos trabajadores trabajan 2.100 horas al año. Lo que colocan, es decir, los falsos techos que colocan, hacen un total de 215.000 metros cuadrados. Bien, esos son los datos que da el ejercicio. Una premisa básica en matemáticas o en cálculos de cualquier tipo es que debemos trabajar con los datos que se nos proveen. Los datos no se inventan. Entonces aquí simplemente me están dando los datos de los trabajadores, la cantidad de horas y el total del metraje que colocan estos trabajadores. Hay una sola y única fórmula para trabajar con la productividad, que es salidas versus entradas. Esta relación que hablaba Peter Drucker y que yo mencionaba hace un momento, es la única fórmula. Dividir lo que producimos entre lo que necesitamos para producirlo. Y aquí simplemente vamos a sustituir en la fórmula de la siguiente manera. Si nosotros decimos que las salidas es lo que se produce, el ejercicio nos indica que lo que se produce son 215.000 metros cuadrados de plafón. Eso es lo que se produce. Entre lo que se necesita para producir esto serían las 2.100 horas por los 28 trabajadores. Y eso es todo. Simplemente hay que hacer un proceso matemático. Y el resultado de este proceso, de esta división, me da 3.66. Cabe destacar que el cálculo está correcto. Si usted primero multiplica 2.100 horas por 28 trabajadores, eso le va a estar dando 58.800 y luego divide los 215.000 metros cuadrados entre los 58.800, eso le debe dar 3.66.
Pero ¿qué sucede? Ese es un dato que, como le decía al inicio, es un indicador. Solo yo no sé si está bien. Ahora vamos a ver cómo no podemos dar cuenta si efectivamente está bien o mal. Con este segundo ejercicio, un poquito más complejo, pero vamos a ver algunas cosas interesantes en este ejercicio. Aquí tenemos una empresa que se llama Solo Music, Solo Música, que se dedica a la elaboración de videos y CDs y que desea comprar una participación o acciones, como le llamamos en algunos casos, en la empresa Vinilo S.A. Debo decirles que uno de los elementos o criterios importantes para tú tomar decisiones en función a participar o comprar acciones en una empresa es saber conocer su productividad. ¿Por qué? Bueno, porque si la empresa no es productiva, no tiene poco sentido, ¿verdad? Si la empresa está por debajo del resto de la industria, tiene poco sentido. Entonces, es importante saber cuál es la productividad antes de tomar esta decisión. Por lo tanto, para saberlo, la empresa le proveyó estos datos sobre cuáles son, obviamente, su producción y cuáles son sus insumos. Aquí dice que la última plantilla de Vinilo está formada por 35 trabajadores, los cuales trabajan una jornada laboral de 7 horas diarias y 300 días al año. Y su producción media es de 45.250 videos. Bien, entonces, la dirección de Solo Music considera que el proyecto de compra solo sería interesante si la productividad de Vinilo supera la media del sector, que está cifrada en un video por hora y por trabajador. Y aquí está el secreto de la productividad. Es decir, la productividad que tú tengas en tus operaciones debe estar comparada con la con la productividad del sector. Y explico un momentito acá esta parte. El sector o industria son todas esas empresas que hacen lo mismo que tú dentro de tu mercado. Producen lo mismo que tú produces. Entonces, ¿qué se hace? Se toma la productividad de cada una de las empresas. Si son, por ejemplo, 5 empresas y la productividad da 5, pues entonces se divide 5 entre 5 para sacar un promedio, porque son 5 datos, ¿verdad? 5 empresas y esto te da 1. Es decir, que la productividad media del sector es 1. Entonces, cuando yo digo esto, pues se supone o se asume que mi productividad debería ser o igual o mejor que la industria, para ser obviamente interesante en esta parte, para saber que voy bien en esta parte de la productividad. El ejercicio me sugiere que explique si el proyecto es viable y que debemos realizar algunas sugerencias oportunas a la empresa acerca de él. En este caso vamos a hacer el ejercicio y luego vamos a ver algunos posibles escenarios. La fórmula, miren, igualita. Productividad es igual a salidas versus entradas. Y aquí lo que hago es sustituir. Aquí tengo los 45.250. Acá, vamos a ver si tenemos el dato acá. Videos, mírenlo acá, 45.250. Es correcto. Vamos a ponerle video para que ustedes lo recuerden. Videos. Tienen 35 trabajadores, 300 horas al año. Y por 7 horas diarias. Eso es lo que trabajan y esos son los datos. Facilísimo. Acá es muy sencillo porque simplemente voy a realizar esta operación primero. Voy a multiplicar 35 por 300 por 7 y me da 73.500. Y luego divido mi producción, 45.250 videos, entre 73.500 y me da 0.57. Y ahí hay un tema. ¿Por qué? Bueno, porque si vemos el ejercicio y vemos los datos,
Ahí nos indica que vinilo debe superar la medida del sector, la productividad de la industria, que está cifrada en un video por hora por trabajador, y nos hemos dado cuenta que no llega ni siquiera a 1, 0.57. Y aquí es un tema porque, como les comentaba ahorita, yo no puedo tomar una participación en una empresa cuya productividad está por debajo de lo que hace el resto de las empresas que hacen lo mismo que ella, es decir, de la industria. Entonces, en ese sentido, vamos a proponer algunos escenarios que pudieran ser viables para resolver el problema a vinilo. Entonces, lo primero es que coloqué aquí unos datos interesantes y vamos a ver cómo han resultado. Aquí el primer escenario, vemos una productividad donde en vez de ser, hemos cambiado algunos datos. Teníamos que eran 35 trabajadores y 300 horas al año, 300 días al año. Y aquí lo movimos y pusimos 40 trabajadores a 300 días por 7 horas. Hicimos ese cambio. Cambiamos la cantidad de trabajadores y la cantidad de días. Algo que debo comentarles es que la producción se mantiene estática. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una zona franca y tengo un pedido de algunos 50,000 pantaloncillos, es posible que tenga dificultades con algunos trabajadores que se comieron algo y les cayó mal, se intoxicaron, por decir algo. Es posible que tenga algún tipo de ciclón. Aquí en países tropicales como estos se da mucho, huracanes. O cualquier elemento anómalo que me infiera en esta producción. Pero yo debo resolver porque yo tengo un compromiso de los 45,250 videos en este caso, o de los 50,000 pantaloncillos que tengo que entregar. Por lo tanto, la producción no se toca. Lo que se pudiera hacer o rejugar es con la parte de los insumos. Entonces, yo simplemente hago el cambio, puse 40 trabajadores, 320 días, y el resultado me da 0.50, muchísimo menor que el resultado anterior. En el escenario 2, voy a utilizar algo diferente. En vez de incrementar los insumos, yo lo voy a rebajar. Y en vez de 30 trabajadoras, voy a poner 20. Y de 300, voy a dejar los 300 días. Y voy a dejar las 7 horas. Luego sustituyo en la fórmula y aquí me da algo interesante, que la productividad es 1.07. ¿Qué significa esto? Y es algo básico, algo totalmente directamente proporcional a lo que estamos trabajando. Al yo disminuir los insumos, automáticamente me aumenta la productividad. Y eso es un principio básico de la productividad. Y es obvio, si yo utilizo menos recursos, la productividad me va a incrementar. Recuerden que la producción se mantiene. No es que yo voy a producir más, porque yo voy a producir los 45,250 videos. Lo que resulta es que al yo disminuir los insumos, pues entonces la productividad me va a incrementar. Es decir, en otras palabras, hacer mucho más con mucho menos. Esto es el secreto de la productividad. ¿Qué pasa? Se ve muy bonito el cálculo, es correcto, ustedes lo pueden calcular, pero hay un detalle. Una mala práctica que tenemos en las organizaciones es que cuando hay un problema, como el que le comento, hay un problema tal vez de liquidez, hay algún problema logístico, la tendencia o lo que se ocurre o lo que normalmente ocurre es que se disminuyen los trabajadores. De hecho, en las empresas comerciales, no fabricantes, cuando por ejemplo tú tienes
un colaborador que se desvincula por cualquier motivo, él renuncia o tú lo desvinculas, lo cancelas, pues entonces inmediatamente no se busca un sustituto. Dentro de los colaboradores que quedan, se asigna las tareas y obviamente esto implica que la productividad aumenta. ¿Por qué? Porque ya hay un recurso que salió, pero no estás pagando este recurso, sino que has distribuido las tareas en los demás colaboradores. Y esto trae consigo una serie de situaciones porque crea mucha desmotivación. Es decir, una persona cansada o una persona en una fábrica, por ejemplo, que seamos 30 y que de momento 20 o 25 tengan que hacer el trabajo en el mismo tiempo, o en una empresa que seamos 3, se fue uno y estamos ganando lo mismo, eso crea muchas situaciones, muchos conflictos y la motivación del equipo baja. Es una mala práctica, pero es una práctica que normalmente se realiza. Entonces, aquí ya les voy a presentar un ejercicio formal de productividad porque, como les decía, hemos ido desde lo más simple para que ustedes puedan comprender efectivamente lo que es la productividad. Cabe destacar que este ejercicio presenta un solo producto y ustedes saben que la mayoría de las empresas fabrican uno o más productos, pero de manera sencilla para que lo entendamos, lo hemos hecho con un solo producto. Dice que esta empresa obtiene o fabrica un solo producto, de los cuales hace 523 unidades diarias y que las vende a 3 euros la unidad. Para su fabricación consume diariamente 175 kilogramos de materiales. El precio de estos materiales son 2 euros el kilogramo. Utiliza 12 trabajadores y le paga a cada uno 58 euros diarios por trabajador. Aquí se nos pide calcular la productividad global de la empresa, la productividad de la mano de obra y comparar la productividad global de la empresa con la del sector. Es decir, que se nos está pidiendo básicamente los 3 cálculos fundamentales para nosotros saber cuán bien estamos en cuanto a la productividad. También nos infiere que debemos comentar si hay alguna posible causa de esta diferencia y que la productividad media del sector es 1.35. Ya te están diciendo que cuando hagas tu cálculo, tu punto de comparación, es decir, la industria tiene una productividad media de 1.35. Cuando voy a los cálculos, es la misma fórmula. Lo único en la productividad es que dependiendo de lo que te solicite, pues entonces tú vas a utilizar los datos que se requieran. En el caso de la productividad global, la fórmula es igual a salidas versus entradas. Y aquí yo simplemente voy a sustituir en la fórmula. Aquí, si observamos en la producción, lo que se obtiene, los 523 unidades, obviamente me están indicando también que tengo un precio de venta. Por lo tanto, cuando yo hablo de productividad global, debo calcular las unidades que produzco por el precio de venta y eso me da obviamente 1.569. Luego, de igual manera, en los insumos o las entradas, me infieren que tengo 12 trabajadores que obviamente le pago 58 euros, tengo que multiplicar eso, y tengo 175 kilogramos de materiales que los compro a 2 euros el kilogramo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo hago esta sustitución en la fórmula, yo pongo 12 trabajadores por 58, 175 gramos por 2, pero yo no puedo hacer una multiplicación general como yo hice en los ejercicios anteriores, por la sencilla razón de que aquí estoy trabajando con personas, 12, y aquí estoy trabajando con materiales, 175. Por lo tanto, matemáticamente hablando, lo que debo hacer es primero hacer esta operación, luego esta y sumar. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplique 12 por 58 euros,
esto se me va a convertir en 696 euros. Y cuando multiplique 175 por 2 euros, esto se me va a convertir en 350. Entonces, cuando hago la operación matemática, fíjense que la productividad global me da 1.5. Y es maravilloso porque nos dimos cuenta, según el ejercicio, así a simple vista, que estamos mucho mejor que la industria. La industria o la media del sector es de 1.35. Pero esto no se queda así, no es un asunto de percepción o de visual, sino que tenemos que presentarlo debidamente a través de un cálculo más adelante. Entonces, ahora vamos a ver la productividad de la mano de obra. La misma fórmula, salidas versus entradas, la misma fórmula, la misma. Pero ¿qué sucede acá? Que acá debemos considerar algo. Independientemente de cómo yo venda los productos o independientemente de cómo yo compre los materiales, eso no tiene nada que ver con la productividad de la mano de obra. La productividad de la mano de obra simplemente es lo que se produce, las unidades que se producen entre la cantidad de personas que la producen. Si el ejercicio me dice que son 523 unidades diarias y son 12 trabajadores, pues simplemente yo hago esta relación y aquí me da 43.58. ¿Qué pasa? Ahorita yo les decía que la productividad global me dio 1.5 y está genial, pero yo debo hacer una comparación real acá para saber cuán bien yo estoy acá en función a la industria. Y aquí tengo una fórmula. Aquí tengo la productividad global. Puedes poner acá la productividad de la empresa, como tú quieras. Pero tú tienes que poner ahí la productividad de tu institución, de tu industria. Eso es lo que va ahí delante. Tú te estás comparando tú. Y lo vas a dividir entre la productividad de la industria. Y esto lo vas a multiplicar por 100. Entonces, la fórmula de la tasa, 1.5, que es mi productividad, versus la productividad de la industria, 1.35 por 100, eso me da 111.11. ¿Qué significa esto? Recuerden que ahorita yo le digo, sí, 1.5 es mayor que 1.35, estoy genial. Pero yo debo saber cuán genial estoy entonces. Si el resultado da 111, significa que si llegó a 100, es porque yo estoy igual que la industria. Pero si me pasó de 100, esa parte de pasar de 100 es lo que me infiere cuán por encima estoy de la industria. En este caso, 11.11% es el resultado. Bueno, ¿qué sucedería, por ejemplo, que no es este ejercicio? En el caso de que el resultado de mío personal de la productividad que acabo de calcular es menor. Me dio 125, no me dio 150. Pues hago el mismo procedimiento. Divido mi productividad entre la industria por 100. Y aquí obviamente fíjense que hay un problemita técnico porque da 92.59. ¿Qué significa esto? Que yo, como no llegué al 100, estoy por debajo de la industria, casi un 7%. Bien, entonces esto es muy importante. ¿Cómo yo aplico esto de la productividad de manera general en cualquier ámbito de mi vida? Por ejemplo, si usted quiere calcular su productividad como persona, como colaborador en una empresa, usted coloca ahí sus entradas, obviamente, es todo lo que usted necesita para producir estos 30,000 pesos que usted produce. 30,000 pesos arriba y abajo, ¿qué necesita? Transporte, alimentación, vestimenta y qué decir del tema del conocimiento, de todo lo que usted sabe, de todo lo que usted ha estudiado para poder ocupar esa posición. Y se dará cuenta, si usted hace esta relación
lo que usted gana versus lo que usted necesita para producir eso, que probablemente su productividad está muy por debajo. Es decir, no está aún, habría que compararlo obviamente con otras personas para tener un dato más real, pero se dará cuenta que va a ser negativa la productividad. Es decir, usted va a producir muy poco tal vez o va a estar a la par lo que usted está gastando con lo que usted está produciendo. Entonces, es importante y se aplica para cualquier cosa. La productividad ahora en estos tiempos se ha convertido en un elemento crítico porque no solamente se ve una mirada, una perspectiva de la empresa, de la industria, de las personas, sino también de los gobiernos, de los estados, de los negocios. En todas las transacciones que se utilizan o que se llevan a cabo en diferentes ámbitos, se toma en consideración la productividad. Así que espero que haya sido simple la explicación y nos vemos en otra ocasión. Un abrazo.